Irme a vivir al rancho de mis tíos fue mi más grande pesadilla. Nunca imaginé que la propia familia pudiera hacerte tanto daño. Mi querida comunidad del último huésped, es un placer tener la oportunidad de platicarles mi relato. Me llamo Cecilia y tengo 60 años. Casi nadie sabe esta historia, pero siempre he pensado que hay cosas que no pueden guardarse para siempre. A veces los recuerdos se quedan ahí, pesando en la cabeza como piedras. Cuando tenía 11 años, vivía con mi tía Antonia, en un pueblo donde todos se conocían. Mi madre se había ido hacía 4 años y no había vuelto. Decían que era una mujer irresponsable, que prefería a los hombres antes que a su propia hija, y mi tía me lo repetía cada vez que la mencionaba. No lo hacía con maldad, pero tenía un carácter fuerte, de esos que imponen respeto, aunque no levanten la voz. Nunca supe si lo decía porque realmente lo creía o porque quería que yo lo creyera. Mi tía nunca me trató mal ni me dejó sin comer, pero tampoco era una mujer cariñosa. Me despertaba temprano para ayudarla con las cosas de la casa y después me mandaba a la tienda o a hacer algún recado. A veces, cuando terminaba todo, me dejaba sentarme en el portón para ver a la gente pasar. Así pasaron 2 años hasta que una enfermedad comenzó a consumirla. Al principio fue solo una gripa que no se le quitaba. Luego empezó a perder peso y casi no podía hablar. La casa se volvió un lugar triste. Ya no había ruido, ya no había regaños, solo el sonido de la tos de mi tía y el arrastre de sus pies cuando intentaba levantarse. Luego vinieron los vecinos a verla, y cuando se dieron cuenta de que no mejoraba, alguien le sugirió que me mandara con algún familiar. No tenía muchas opciones. Mi madre nunca volvió a escribir ni a dar señales de vida. Lo único que le quedaba era su hermanastro que vivía en un rancho en la sierra. Un día metí mis pocas cosas en una bolsa de tela y me dijo que me iría a vivir con mi tío Gustavo. Me miró con esos ojos que antes eran severos y ahora parecían tristes, y me dijo que me portara bien. Me apretó fuerte en un abrazo y se despidió de mí. Desafortunadamente falleció 2 semanas después. El rancho de mi tío era grande, mucho más de lo que imaginaba. Tenía un corral con gallinas y vacas, y un campo abierto donde pastaban los caballos. Había un árbol enorme frente a la casa. Mi tío Gustavo salió a recibirme. Era un hombre alto, de manos grandes y piel curtida por el sol. No sonreía mucho, pero tampoco era seco. A su lado estaba su esposa Esther, una mujer con el rostro duro, pero con una voz que, al menos en ese momento, sonaba amable. No dijeron mucho. Me hicieron pasar y me mostraron mi cuarto, una habitación pequeña que compartiría con mis primos. Los hijos de mi tío, 2 muchachos un poco mayores que yo, apenas me dirigieron la palabra. No me sentí bienvenida, pero tampoco rechazada. Era como si yo no existiera para ellos. La primera noche en el rancho no pude dormir bien. No era solo la cama extraña, ni el sonido del viento colándose por las rendijas de la ventana. Era la sensación de estar en un lugar ajeno, rodeada de gente que apenas conocía. Extrañé la casa de mi tía, su voz fuerte, incluso sus regaños. Pensé en mi madre y en si alguna vez se habría preguntado qué fue de mí. Me puse a llorar en silencio, intentando que mis primos no me escucharan. Las primeras semanas en el rancho fueron más agradables de lo que imaginé. Recogía los huevos del gallinero y barría el patio de tierra antes de que el sol subiera demasiado. Todo era nuevo para mí, pero aprendí rápido. Lo que más me sorprendió fue la actitud de mi tía Esther. A diferencia de mi tía Antonia, ella era cálida conmigo. Desde el primer día se tomó el tiempo de hablarme, de preguntarme cosas sobre el pueblo y sobre mi vida antes de llegar al rancho. Una tarde, mientras desenredaba mi cabello con los dedos, me confesó que siempre había querido tener una hija. Su voz sonaba tranquila, pero había un peso en sus palabras, algo que en ese momento no supe entender del todo. Me trenzaba el cabello con paciencia, haciéndome sentir bonita. También me regaló algo de ropa suya que ya no usaba. Eran vestidos largos y sueltos, demasiado grandes para mi cuerpo delgado.
Me hablaba con cariño, como si de verdad le alegrara tenerme ahí, como si yo fuera la hija que nunca tuvo. Pero en medio de esa tranquilidad, hubo algo que pronto empecé a notar. Mi tío Gustavo no era un hombre amable, no con ella. Desde que llegué, vi cómo le hablaba en un tono cortante, sin paciencia, sin mirarla a los ojos. Si la comida no estaba lista a tiempo, le levantaba la voz. Cuando estábamos en la mesa, hacía comentarios crueles, como si ella no tuviera derecho a responder. Yo no entendía por qué le hablaba así. En el pueblo, me enseñaron que un hombre debía respetar a su esposa, que la familia era lo más importante. Pero él no la trataba como familia. La trataba como si solo estuviera ahí para servirle. Mis primos eran iguales. Aunque nunca me hicieron nada directamente, los veía actuar con la misma frialdad que su padre. No le hablaban con cariño, no le agradecían nada. Si ella les servía comida, ellos comían sin mirarla. Si les pedía ayuda, fingían que no escuchaban. Parecía como si en esa casa nadie la viera, como si estuviera ahí solo porque no tenía otro lugar a donde ir. A veces, cuando la ayudaba con los quehaceres, la encontraba llorando en silencio. Solo se quedaba ahí, con la vista clavada en el agua sucia del lavadero o en las cenizas del fogón. Cuando se daba cuenta de que yo la estaba viendo, se limpiaba rápido con el dorso de la mano y volvía a su trabajo como si nada. Fue entonces cuando mi tío empezó a prestarme más atención. Al principio no lo noté. De vez en cuando, después del almuerzo, me decía que lo acompañara a buscar leña al monte o a revisar el ganado. Decía que quería que aprendiera sobre el rancho, que algún día me serviría saber cómo se hacían las cosas. Me lo pedía en un tono amable, sin órdenes ni exigencias. Y yo, sin cuestionarlo, lo acompañaba. Me llevaba por los senderos angostos entre los árboles. Hablaba con paciencia, algo que nunca hacía con su esposa ni con sus hijos. Yo pensaba que simplemente quería enseñarme, pero había algo que no me gustaba. Cuando me señalaba alguna cosa, ponía su mano en mi hombro y la dejaba ahí más tiempo del necesario. O cuando me ayudaba a bajar de un tronco o una piedra, sus dedos apretaban mi brazo con firmeza. No era un agarre brusco, pero se sentía raro, como si no quisiera soltarme de inmediato. Otras veces, cuando descansábamos un momento después de caminar, se ponía detrás de mí y sin decir nada empezaba a darme masajes en los hombros. Me decía que me relajara, que el trabajo en el rancho podía ser pesado, que los músculos se tensaban con el esfuerzo. Yo no sabía qué pensar. Era mi tío, lo respetaba y lo apreciaba. Nunca me había gritado, nunca me había tratado mal, pero a veces, cuando estábamos en el monte, sentía que me miraba de una manera que no me gustaba. Sus ojos eran intensos, como si me estudiaran. Algunas veces intenté evitarlo. Me hacía la distraída cuando él me llamaba para salir. Fingía que tenía algo que hacer en la casa. Pero el hombre insistía. Siempre encontraba una forma de llevarme con él. Y yo, sin saber cómo decir que no, lo seguía. No quería pensar mal de él. No podía. Era mi familia. Fueron solo unos días después cuando mi tío Gustavo me hizo un regalo inesperado. Una de las vacas había parido recientemente, y para mi sorpresa, me dijo que el becerro era mío. Me comentó que tenía que aprender a cuidar de los animales, que si vivía en un rancho tenía que acostumbrarme a esas cosas. Me arrodillé frente al animalito y vi su hocico húmedo moverse mientras intentaba reconocerme. Su piel era oscura, con algunas manchas más claras en las patas. Le puse de nombre Chente. No sé por qué, simplemente me salió así. Desde ese día, todas las mañanas me levantaba temprano solo para ir a verlo. Apenas abría los ojos y salía corriendo al corral. Su madre era una vaca de mirada seria, algo enojona. A veces me miraba como si estuviera juzgándome por estar demasiado cerca de su cría. Chente era otra historia. No tardó en acostumbrarse a mi presencia y me seguía como si fuera un perrito. Cuando lo soltaba en el pastizal, iba atrás de mí, empujándome con la nariz y lamiéndome las manos. Me hacía reír, aunque a veces me daba pequeños cabezazos que me hacían tambalear. En el rancho nadie le daba mucha importancia.
Para ellos era solo otro animal, uno que eventualmente crecería y se convertiría en parte del ganado. Pero para mí era diferente. Chente era mío. Era la primera cosa en mi vida que realmente me pertenecía. Y tal vez se preguntarán por qué le doy tanta importancia. Bueno, pues ese animalito me vio llorar, vio cómo mi vida se caía en pedazos, porque no tenía ni idea del dolor y sufrimiento que mi tío me iba a causar. Me gustaba sacarlo a pasear. Le amarraba una cuerda al cuello y lo llevaba conmigo por los senderos sin mucha prisa, como si el tiempo no importara. A veces el becerro caminaba tranquilo a mi lado, otras veces se distraía con cualquier cosa. Nunca había tenido una mascota, y aunque Chente no era un perro ni un gato, yo lo trataba como si lo fuera. Le contaba cosas que a nadie más le decía, como lo mucho que extrañaba a mi tía Antonia, o lo rara que me parecía la forma en que vivían en el rancho. A veces, cuando recordaba la forma en que mi tío me miraba, también se lo contaba, pero en voz más baja, como si el viento pudiera llevarse mis palabras hasta él. Fue poco después de que me dieron a Chente que mi tío comenzó a cobrar su regalo. Recuerdo muy bien aquella tarde. El sol estaba en lo alto cuando mi tío dijo que iríamos al río. Era un día caluroso, de esos en los que la tierra quema bajo los pies descalzos y el aire se siente espeso, pegajoso. Mis primos parecían emocionados, agarraron sus camisas y corrieron cerro abajo. Yo fui detrás de ellos, pero sin tanta prisa. No me gustaba meterme en las partes profundas porque no sabía nadar. En el pueblo, el río no era tan caudaloso como el de la sierra, pero aún así, mi tía Antonia nunca me dejaba acercarme demasiado. Me decía que el agua podía ser traicionera, que si no tenías cuidado, en un segundo la corriente te llevaba lejos. Me quedé en la orilla, con el agua fresca rodeando mis tobillos, viendo cómo mis primos se zambullían una y otra vez. Mi tío también se metió, nadando con facilidad como si el río fuera suyo. «Ven», me dijo en algún momento. Negué con la cabeza. No quería, me daba miedo, pero él insistió. Antes de que pudiera reaccionar, me tomó del brazo con fuerza y me jaló hacia el agua. Sentí como mis pies se despegaban del suelo, como la corriente fría me rodeaba de golpe. Intenté luchar, pero su brazo me apretó contra su pecho. El agua me cubría hasta el cuello. Temblé, pero no solo por el miedo de la profundidad. Sus manos me sostenían, pero no como esperaba, no como deberían hacerlo. Sus dedos se deslizaron sobre mi piel con un tacto extraño, diferente. Me sujetaba de la cintura con una firmeza que no entendía, con una presión que no me gustaba. Mi cuerpo estaba rígido y mi mente nublada. Solo podía pensar en lo cerca que estaba de mí. Solo sentí mis ojos humedecerse y la piel erizarse mientras me hacía cada vez más pequeña en sus brazos. Él chasqueó la lengua. «Cállate», dijo con fastidio. «No es para tanto, solo te estoy enseñando a nadar», me dijo en tono bajo. Me quedé quieta. El río seguía moviéndose a nuestro alrededor, porque aunque el agua me daba miedo, lo que más me asustaba en ese momento eran sus manos. Después de aquel día en el río, algo cambió dentro de mí. Ya no quería ir con mi tío. Si me llamaba para ir al monte, para revisar el ganado o para hacer cualquier cosa lejos de la casa, yo le decía que tenía que ayudar a mi tía, que tenía tareas pendientes. Buscaba cualquier excusa para no quedarme a solas con él. Prefería estar en la casa cerca de mi tía Esther. Cuando estaba con ella, sentía que nada malo podía pasarme. Su presencia me daba cierta calma, como si pudiera protegerme solo con estar ahí. No sé si lo hacía de forma consciente, pero siempre trataba de estar a su lado, ayudándola en la cocina, lavando ropa con ella en el lavadero, incluso acompañándola al gallinero cuando tenía que recoger los huevos. Pero mi tío se daba cuenta. Al principio no dijo nada, solo me miraba con esa expresión tensa, como si estuviera esperando a que yo cambiara de opinión. Pero cuando vio que seguía negándome, empezó a insistir más. Me llamaba con más firmeza, con menos paciencia. Cuando le decía que no, su rostro cambiaba. Ya no usaba ese tono amable que había usado cuando llegué. Ya no fingía que solo quería enseñarme sobre el rancho.
Su voz se volvía más dura, más parecida a la que usaba con mi tía. Y luego empezaron los jalones. Si me negaba, me tomaba del brazo y me jalaba hacia él. «Tienes que obedecerme, no me hagas repetir las cosas», decía entre dientes. No gritaba tan fuerte como cuando regañaba a su esposa, pero su tono se sentía igual de pesado. Supe en ese momento que si seguía negándome, las cosas solo se pondrían peor. Mi tía nunca dijo nada. A veces, cuando él me jalaba para llevarme con él, ella estaba cerca, pero nunca intervenía. Yo solo bajaba la cabeza y lo seguía. Cada vez se acercaba más, cada vez la situación me hacía sentir más incómoda, pero a él no parecía importarle. Hay muchas cosas de este relato que no puedo platicarles a detalle. Aún me duelen y aún me hacen temblar cuando vienen a mi cabeza. Pero no hay que ser adivino para entender lo que ese hombre pretendía. Y tampoco voy a negar que lo consiguió. Recuerdo muy bien la mañana en que todo pasó. Mi mente se quedó en blanco. Ni siquiera sentía mis pies caminar de regreso al rancho. Me metí debajo de las sábanas y me hice pequeña, tan pequeña como pude. Sentía la piel arder, como si tuviera fiebre, como si algo dentro de mí se hubiera roto y ya no pudiera volver a arreglarse. No dejé de llorar. Cada vez que cerraba los ojos, todo volvía. El peso del miedo, la sensación de estar atrapada, la impotencia de no haber podido hacer nada. Me sentía sucia, como si algo viscoso se hubiera pegado a mi piel y no pudiera quitármelo. Era como si miles de arañas caminaran sobre mí. Esa tarde, mi tía Esther me miró con preocupación. Me preguntó qué pasaba, por qué mis ojos estaban hinchados, por qué mi voz temblaba cuando intentaba hablar. Pero no respondí, no podía. Sin decir nada más, me tomó de la mano y me llevó al río. Cuando llegamos, el agua corría tranquila. Ella no soltó mi mano. Nos acercamos a la orilla y sentí como mis pies descalzos tocaban la arena húmeda. Me miró y en sus ojos vi algo que dolía más que cualquier palabra. Ella sabía lo que había pasado. Con cuidado, me empujó con suavidad hacia el agua. Yo no me resistí. Dejé que el frío me abrazara, que me recorriera la piel y se llevara todo lo que sentía. Me incliné hacia adelante, sumergiendo las manos, los brazos, la cara. Sentí el peso de mi propio cuerpo y por un segundo deseé que el agua me tragara, que la corriente me llevara lejos, más allá de los árboles, más allá del rancho, más allá de cualquier lugar donde él pudiera encontrarme. Mi tía se arrodilló a mi lado y empezó a frotarme los brazos, los hombros, la espalda. No dijo nada, solo empezó a llorar. Entre sollozos susurró un Padre Nuestro, con su voz quebrada y temblorosa, como si rezar fuera lo único que podía hacer por mí. Yo también lloré, no con ruido, no con fuerza. Solo dejé que las lágrimas rodaran por mis mejillas, mientras el agua se aferraba a mi piel, como si intentara devolverme algo que ya había perdido. La segunda vez fue peor, me dejó completamente lastimada. Ya no solo me sentía sucia, me sentía como si algo dentro de mí se hubiera podrido, como si mi propio cuerpo no me perteneciera. No podía pensar, no podía respirar, sin sentir que el aire que entraba en mis pulmones también estaba contaminado. No fui a la casa, no podía ver a mi tía. En su lugar, busqué a Chente. Le amarré la soga al cuello con las manos temblorosas y salí caminando con él por el sendero. No sabía a dónde iba, solo sabía que no podía quedarme ahí. Lloraba en silencio, tragándome cada sollozo, cada gemido que amenazaba con escapar de mi garganta. No quería que nadie me escuchara, no quería que mis primos me vieran, ni que mi tía me preguntara nada. Chente caminaba a mi lado, tranquilo, sin tirar de la cuerda, sin hacer ruido, como si supiera que no tenía que hacerlo. Todo se sentía distante, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente estuviera en otro lugar. Yo solo quería volver a la niña que fui, a la niña que se sentaba en el portal de la casa del pueblo y veía pasar a la gente sin miedo, sin ese nudo en la garganta que nunca se iba. Pero esa niña ya no existía.
Caminé hasta llegar a un árbol grande, uno que estaba apartado del sendero, lejos de la casa, lejos de todo. Chente se quedó a mi lado. No se movió, no hizo ruido. Lo abracé. Hundí mi rostro en su cuello tibio, en su piel suave. Y ahí, en medio del monte, con nadie para escuchar, me rompí. Lloré como nunca en mi vida. Lloré con el cuerpo entero, sintiendo cómo el dolor me salía en cada sollozo, en cada respiración entrecortada, en cada lágrima caliente que se perdía en la piel de mi amigo. Me dolía el pecho, me dolían los brazos, me dolía la garganta de tanto apretar los dientes. Sentía que me faltaba el aire, que el suelo bajo mis rodillas se abría y me tragaba. Chente se quedó quieto, no me apartó, no intentó escaparse. Solo quedé ahí, abrazada a mi becerro, con el corazón roto y la certeza de que nunca volvería a ser la misma. Los recorridos con Chente se volvieron mi única manera de respirar. Cada vez que podía, le amarraba la soga al cuello y nos alejábamos del rancho. Caminábamos sin prisa, sin rumbo, solo siguiendo los senderos que se abrían entre los árboles. Me gustaba sentir el viento en la cara, el sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis pies, el sol filtrándose entre las ramas. En esas caminatas, cuando nadie me miraba, me permitía existir sin miedo. Chente seguía creciendo, pero aún se comportaba como un cachorro. Lamía las piedras húmedas como si fueran un manjar, y de vez en cuando me daba golpes suaves en la espalda, como si quisiera jugar. Fue en esas caminatas cuando comencé a ver a una mujer. La primera vez que la vi, pensé que era una vecina de algún rancho, alguien que también caminaba por el monte. Estaba en un terreno al lado del sendero, no demasiado lejos, con su silueta oculta por un rebozo oscuro. Caminaba con lentitud, con una calma que me pareció extraña, como si no tuviera prisa por llegar a ningún lado. Mi becerrito se puso nervioso, tiró de la cuerda y movió la cabeza con inquietud. Intenté calmarlo, pero algo en su comportamiento me contagió la incomodidad. Miré a la mujer otra vez, esperando verla perderse entre los árboles. Seguramente solo era alguna persona que había tomado un atajo por el monte. A los pocos días la vi de nuevo. Yo iba caminando con la mirada baja. En esa ocasión no estaba a la distancia, no estaba oculta entre los árboles. Iba delante de mí. Caminaba unos metros al frente, con el rebozo cubriéndole la cabeza. Chente se detuvo. Tiré de la cuerda, pero no quiso avanzar. Bufó y retrocedió unos pasos con su cuerpo temblando. Fue entonces cuando la mujer giró el rostro. Su piel era demasiado blanca. No pude distinguir sus facciones con claridad, pero ella no me prestó atención y siguió caminando hasta que se perdió en una curva del sendero. Recuerdo muy bien una tarde. Me había escapado del rancho después de que mi tío me llamara. Me hice la sorda, fingí que no lo escuchaba, y cuando vi la oportunidad, corrí. En esa ocasión no me llevé a mi becerrito. Llegué hasta el agua y me dejé caer en la orilla, abrazando mis piernas. Comencé a llorar, esperando que nadie viniera a buscarme. No me di cuenta de que no estaba sola. La mujer estaba ahí, a unos metros de distancia. No sé en qué momento apareció. No escuché sus pasos, no vi su sombra reflejarse en el agua. Solo la noté cuando el sonido de un chapoteo suave me hizo levantar la cabeza. Estaba sentada en una roca. Sus pies estaban metidos en el río, moviéndolos lentamente en el agua helada. Su rebozo seguía cubriendo su rostro, pero esta vez podía ver su boca, y se estaba riendo. Lo hacía bajito, con un sonido hueco, como si el agua le hiciera cosquillas. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y me puse de pie con torpeza. Algo en mi interior me decía que me fuera, que no debía estar ahí. Pero antes de que pudiera moverme, la mujer habló. «Yo sé lo que te hace tu tío», me dijo en un sonido rasposo. Mi corazón se detuvo. Mis piernas se congelaron en el suelo. No entendía cómo lo sabía. No entendía quién era ni por qué estaba ahí. «Tú tienes la culpa. Tú lo buscaste. Tú te lo mereces»,
me decía entre susurros divertidos. La piel se me erizó. ¿Cómo podía insinuar eso? Ni siquiera la conocía. El ambiente a mi alrededor cambió. Todo estaba quieto, pesado. Lentamente me puse de pie. Di un paso atrás, temblando. Ya no vale la pena que sigas viviendo. Eres asquerosa. No tienes derecho a nada. Vas a arder por la eternidad. Sin dejar de reír en voz baja, inclinó el cuerpo y comenzó a meterse más en el agua. La corriente apenas se agitó cuando la cubrió hasta la cintura. La mujer se detuvo un instante, como si me estuviera esperando. «Ven», susurró, «yo puedo sanar todo». Y entonces se dio la vuelta. Fue en ese momento cuando la vi por completo. No tenía ojos. Levantó la mano con lentitud y me hizo una seña con los dedos. Me llamaba. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me di media vuelta y corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que el aire me pesaba en los pulmones. Al principio mis piernas no respondieron bien. El miedo me hacía torpe, como si tuviera piedras amarradas a los tobillos. No miré hacia atrás, no quise comprobar si la mujer me seguía. Mi piel ardía, mi cabeza zumbaba. Cuando llegué al rancho, todo en mí estaba mal. Me dolían las piernas, los brazos, la cabeza. No sabía qué había visto. No sabía qué era aquella cosa. Las pesadillas comenzaron poco después de esa tarde en el río. Al principio eran imágenes borrosas, fragmentos de recuerdos que se mezclaban con el murmullo del agua y la sombra de la mujer que me llamaba con su voz rasposa. Pero con el paso de los días, los sueños se hicieron más claros, más crueles. La veía en todas partes, en los senderos por donde caminaba con Chente, en la cocina del rancho cuando ayudaba a mi tía a moler el maíz, en el reflejo del agua cada vez que me acercaba al lavadero. Su voz me perseguía incluso cuando el mundo estaba en silencio. Me susurraba cosas que se quedaban pegadas a mi piel como un veneno invisible. «Métete al río», me decía en tono bajo. En los sueños yo estaba de pie en la orilla. Podía ver las piedras sumergidas y la corriente serpenteando entre ellas. Y ella estaba ahí, con los pies descalzos dentro del agua, con el rebozo ocultando su rostro, haciéndome una seña con la mano para que me acercara. «Déjate llevar», decía con dulzura, como si me estuviera ofreciendo algo hermoso. «Camina hasta que la corriente te golpee contra las piedras. Métete en el agua hasta que dejes de respirar». Sus frases eran crueles. Yo quería gritar, pero en los sueños no tenía voz. A veces, en lugar del río, me encontraba de pie al borde de un barranco, la tierra suelta bajo mis pies y el viento empujándome hacia adelante. La mujer estaba a mi lado, susurrando lo mismo una y otra vez. Me decía que la única salida era saltar, que nadie me iba a ayudar, que nadie vendría a salvarme. Me despertaba de golpe, con el corazón latiéndome en el pecho, como si acabara de correr por mi vida. Mis manos temblaban, mi cuerpo se sentía pesado, como si hubiera estado hundida en el agua de verdad. No sabía qué hacer. Todos en la casa sabían lo que mi tío hacía. Estaba completamente segura de eso. Entonces hice lo único que podía, aferrarme a los pocos momentos en los que me había sentido amada. Recordé las veces en que mi tía Antonia me mandaba a la tienda y algún vecino me sonreía al pasar, aunque fuera por cortesía. Recordé cuando la tía Esther me hacía coletas con paciencia, cuando me regaló ropa aunque me quedara grande, cuando me hablaba con cariño como si de verdad le hubiera gustado tenerme ahí. Recordé a Chente, los abrazos torpes que le daba, la forma en que me seguía como si yo fuera lo más importante en su mundo. Me aferré a esas cosas, a esos pequeños instantes donde no me sentí invisible. Me aferré hasta que el corazón me dolió, porque quería sentir que alguna vez fui amada, aunque fuera en los momentos más simples. Porque no quería desaparecer. Tenía muchas ganas de tener una vida bonita. Mi salud comenzó a deteriorarse lentamente, como si algo dentro de mí se estuviera apagando poco a poco. Al principio solo era el cansancio, un agotamiento que no podía sacudirme ni siquiera cuando dormía.
Luego vino la falta de hambre. Los platos de comida frente a mí se volvían indiferentes. El olor del maíz caliente y del caldo que preparaba mi tía ya no me provocaban nada. Mi tío también había cambiado. Ahora ya no se molestaba en ocultar su verdadera naturaleza. Se volvió cruel, impaciente, y me trataba como si yo fuera un estorbo en el rancho. Me llamaba con brusquedad, me hablaba en un tono seco, y cuando le respondía con titubeos o demoraba en obedecer, venía la peor parte. En más de una ocasión me gritó frente a mi tía y mis primos, dejándome con la cara ardiendo de vergüenza y el corazón latiendo con terror. Su presencia era cada vez más asfixiante, y yo ya no tenía las fuerzas para soportarlo. Ya ni siquiera lloraba. Me convertí en un fantasma dentro de la casa, en una sombra que hacía lo que se le pedía, que se sentaba a la mesa sin decir palabra, que evitaba mirarlo a los ojos por miedo a provocarlo. Me volví un reflejo borroso de lo que alguna vez fui. Mi tía lo veía, yo lo sé. Lo veía en mis ojeras profundas, en mis manos temblorosas cuando lavaba los trastes, en mi forma de encogerme cada vez que mi tío pasaba a mi lado. Pero nunca dijo nada. Nunca me preguntaba qué estaba pasando. Nunca le exigió explicaciones a su esposo. Ya no sabía qué hacer. Cuando estaba en el rancho, la vida era una pesadilla. Pero cuando salía a caminar con Chente, buscando un respiro, tampoco encontraba descanso. La mujer del río nunca dejaba de seguirme. La veía entre los árboles, siempre caminando con esa lentitud enfermiza, siempre envuelta en su rebozo negro. A veces se quedaba a la distancia, observándome y esperando. En otras ocasiones se acercaba más, lo suficiente como para que pudiera escuchar su risa baja y áspera. No me dejaba en paz. Me hablaba en susurros cuando creía que estaba sola, sus palabras filtrándose en mi cabeza, llenando cada rincón de mi mente con su veneno. Me decía que me rindiera, que aceptara lo que era y lo que me esperaba. Cada día la sentía más cerca, como si con cada paso que diera ella también avanzara, empujándome cada vez más hacia el borde de algo oscuro. Ningún lugar era seguro. No había refugio, no había escapatoria. No importaba lo que hiciera, siempre estaba atrapada. Y lo peor era que empezaba a creer que el mundo se me vendría encima. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Cada día que pasaba sentía cómo me consumía por dentro, cómo la piel se me volvía más ajena, cómo el cuerpo me pesaba con el asco de existir. Mi tío me seguía llevando con él y yo ya no luchaba, pero por dentro algo se estaba rompiendo, algo que no iba a poder sostenerse mucho más, hasta que exploté. Era de tarde. Estábamos todos en la cocina, sentados a la mesa, comiendo en un silencio tenso. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, las palabras salieron de mi boca con un temblor que no pude controlar. Me quiero ir de aquí. Mi voz cortó el aire de la cocina como si hubiera lanzado un grito. Sentí como los ojos de todos se clavaban en mí, pero no me importó. Las lágrimas comenzaron a caer solas, manchando la mesa de madera mientras las palabras seguían saliendo de mi boca, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para escapar. Ya no aguanto más, necesito mi vida de antes. Sentí mi corazón acelerarse, sentí mis manos aferrarse a mis rodillas para no soltarme en llanto antes de tiempo. Seguí hablando. Mi cuerpo temblaba, mi voz quebrada rebotaba en las paredes de la cocina, pero no me detuve. Confesé todo, lo que mi tío me hacía cada vez que me llevaba con él, cómo me tocaba, cómo me susurraba cosas que me hacían sentir como si me estuviera pudriendo por dentro. Les dije que me sentía asquerosa, que todo en mí estaba roto, que ya no quería despertar cada mañana sabiendo que nada cambiaría. Lo dije todo, frente a mi tía, frente a mis primos, pero nadie dijo nada. El único que reaccionó fue él. Así me pagas. Su voz retumbó por toda la cocina. Así le pagas a la gente que te da techo y comida. Todo lo que tienes es gracias a mí, y ahora vienes con tus mentiras.
Me jaló del cabello con tanta fuerza que un grito se me atoró en la garganta. Me levantó de la silla como si fuera un saco de trigo y me arrastró fuera de la casa sin que nadie se moviera para detenerlo. Yo lloraba, sollozaba, pero nadie hizo nada. Mi corazón latía con intensidad dentro del pecho. La piel me ardía en el lugar donde sus dedos me sujetaban. El miedo se apoderó de cada fibra de mi ser al ver a dónde nos dirigíamos. El corral. Abrió la puerta de un tirón y me lanzó al suelo. Me raspé las manos con la tierra. Los pulmones me ardían de tanto llorar. Pero cuando levanté la mirada, vi lo que él tenía en la mano. El machete. No quiero que vuelvas a abrir la boca, ¿me oíste? Su voz sonaba contenida, pero con un odio denso, caliente. Y aprende bien esto, mentirosa. Nunca más voy a volver a hacerte un regalo. Chente estaba ahí, tranquilo, su hocico húmedo levantándose en el aire cuando nos vio. Yo intenté ponerme de pie, intenté correr hacia él, intenté decir algo, pero no pude. El machete bajó con un solo movimiento. El animal ni siquiera alcanzó a entender qué pasaba. De un momento a otro mi becerrito ya no estaba vivo. Su cuerpo tembló por unos segundos. Luego todo quedó en silencio. El mundo se hizo pequeño. La imagen de mi becerro desplomado en el suelo, el líquido oscuro manchando la tierra. Todo se grabó en mis ojos como una herida que jamás sanaría. Algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos, y supe en ese instante que nunca volvería a ser la misma. Nunca volverás a recibir nada de mí, me dijo aquel hombre, y después clavó el machete en un tronco. Yo me quedé ahí, con un zumbido insoportable en los oídos. Mis manos temblaban, sentía que mi cuerpo convulsionaba. Jamás me había sentido así en mi vida. No me podía controlar. Lloré como si estuviera perdiendo la cabeza. Sentía que todo se volvía negro. No recuerdo mucho de los días siguientes. Todo en mi cabeza es un borrón, un vacío oscuro donde los recuerdos flotan sin sentido. No sé qué hice, no sé qué comí. Me sentía en automático, como si mi cuerpo siguiera funcionando por sí solo. Recuerdo que esa tarde mi tío me sujetaba fuerte del brazo y me metía entre los árboles. Me dejó caer sobre la tierra. Mi cuerpo estaba inerte, sin fuerzas, sin voluntad. Miré hacia el cielo, el sol se filtraba entre las ramas. La luz dorada envolvía todo a mi alrededor, como si el mundo siguiera siendo hermoso, como si nada malo estuviera pasando. Cerré los ojos, esperando que sucediera rápido como siempre. Entonces, algo pesado se dejó caer sobre mí. Algo caliente comenzó a bajar por mi cuello. Abrí los ojos y lo vi. El cuerpo de mi tío estaba encima, inmóvil, sin vida. Por un segundo no entendí lo que estaba viendo. Mi mente no reaccionaba, mis sentidos tampoco. Un segundo impacto seco cayó contra el cuerpo de mi tío. Fue un ruido espeso, húmedo. La hoja de un machete entrando en su carne. Mis manos temblaron y por reflejo me aparté con un movimiento torpe, arrastrándome hacia atrás sin dejar de mirar la escena frente a mí. Era mi tía, su esposa. Estaba de pie, con el machete en las manos, temblando, con el rostro bañado en lágrimas. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Sus labios murmuraban algo que no podía escuchar bien. Yo no comprendía nada. Mi cabeza estaba en blanco, mis sentidos perdidos. Se acercó a mí y entre lágrimas me ayudó a ponerme de pie y a vestirme. Sus manos temblaban mientras subía mi ropa con desesperación, mientras me abrazaba con una fuerza que nunca antes había sentido en ella. «Tienes que irte, no vuelvas jamás», me repetía una y otra vez. Mi mirada vagó hasta el suelo, donde el cuerpo de mi tío estaba sin moverse. Su rostro, ese rostro que tantas veces me había aterrorizado, ahora estaba inmóvil. Sus ojos abiertos, vacíos. No estaba vivo. Mi respiración se agitó. La sensación de la tierra bajo mis pies, del aire entrando en mis pulmones, del calor del sol sobre mi piel. Todo se sentía diferente. Mi tía metió una bolsa de tela en mis manos con torpeza. «Es dinero»,
No vuelvas, no busques a nadie, me dijo entre llanto. Yo solo la miré sin comprender. Nosotros nunca fuimos tu familia, nunca te ayudamos, nunca hicimos nada. Después me abrazó y me llenó de besos. Me pidió perdón una y otra vez, mientras su cuerpo temblaba contra el mío. Las lágrimas caían sin control por su rostro, y yo no pude hacer otra cosa más que quedarme ahí, de pie, sintiendo el peso de sus palabras hundirse en mi pecho como una piedra. No éramos familia, nunca lo fuimos. Mi tía me abrazó por última vez. Sus sollozos me hicieron sentir más pequeña de lo que ya era. Y entonces, sin mirar atrás, me eché a correr. Han pasado muchos años desde aquella tarde en el bosque. Una vida entera ha transcurrido desde entonces. Pero hay noches en las que todo regresa, como si el tiempo no hubiera avanzado ni un solo segundo. A veces me pregunto qué fue de aquel lugar, si la casa sigue en pie, si el corral sigue ahí, si alguien ha caminado por los senderos donde yo solía pasear con Chente. Pero jamás volví a ese pueblo, jamás busqué a nadie de mi familia. No quise saber qué pasó con ellos, si mi tía se quedó o si se fue, si alguna vez se arrepintió de lo que no hizo, o si encontró consuelo en lo que sí hizo. Siempre tuve miedo de lo que pudiera pasarme si regresaba, miedo de que quedara algo de él en ese sitio. Me fui sin mirar atrás y seguí adelante. Hay muchas cosas que no recuerdo de ese periodo de mi vida, como si mi mente hubiera decidido enterrarlas en lo más profundo de mi memoria para que no pudieran alcanzarme. Sin embargo, hay momentos que siguen intactos, tan nítidos como si hubieran ocurrido ayer. Recuerdo el sonido del machete cortando el aire, el peso del cuerpo de mi tío cayendo sobre mí, la forma en que mi tía temblaba mientras me empujaba lejos de ella. Recuerdo la risa de la mujer en el río, sus palabras retumbando en mi cabeza cuando me decía que no tenía escapatoria. Nunca la volví a ver. Desde el día en que mi tía me dijo que me fuera, ella desapareció. Esa voz rasposa que sonaba como si hablara desde el fondo del agua dejó de susurrarme en la cabeza. A veces me pregunto si realmente existió o si todo fue producto de mi mente. Una sombra que nació de mi propio dolor, de mi miedo, de la desesperación de sentirme sola. Tal vez solo era una manifestación de todo lo que estaba viviendo. Una voz hecha de todos los pensamientos oscuros que me atormentaban en ese entonces. Quizá, en algún rincón de mi mente, yo misma creé a la mujer del rebozo para darle una forma a lo que sentía, y así ponerle un rostro a lo que me estaba consumiendo. Ahora, después de tantos años, me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Por qué nunca escapé de ese lugar? Podría haberlo hecho, podría haber tomado otro camino, haber huido antes de que todo se volviera insostenible. Tal vez si hubiera corrido desde el principio, todo habría sido diferente. Pero no lo hice, solo era una niña. A esa edad uno busca amor y cariño, no escapar y perderse entre los árboles. No tenía a nadie, solo a mi becerrito que ahora vive en mi corazón. A veces, cuando la noche está demasiado silenciosa y el mundo parece detenerse por un momento, me sorprendo pensando en Chente. No sé por qué lo hago. Tal vez porque en él encontré lo único bueno que tuve en aquel tiempo. Porque fue el único que nunca me hizo daño. El único que me ofreció algo parecido al amor sin esperar nada a cambio. Recuerdo lo bonito que era caminar. Lo amarraba con una cuerda y él me seguía con esa torpeza de becerro joven, moviendo la cabeza de un lado a otro, golpeándome con el hocico cuando me distraía demasiado. Lo trataba como si fuera un perrito. Le hablaba en voz baja mientras caminábamos por los senderos sin prisa, sintiendo que al menos durante esos momentos el peso de mi vida era un poco más liviano. Chente no entendía mi tristeza, pero de alguna manera siempre estuvo ahí para soportarla conmigo. No importaba si yo lloraba o si me quedaba en silencio demasiado tiempo, él siempre se quedaba cerca, acompañándome como si supiera que lo necesitaba más que a nadie. En él encontré lo que nunca encontré en mi madre, en mis primos, en mi tía, en nadie. Lo único que alguna vez me hizo sentir amada fue un becerro que nunca dijo una palabra,
pero que con su sola presencia me hizo sentir que no estaba completamente sola. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo ver la forma en que movía las orejas cuando le hablaba, la manera en que me seguía con esa confianza ciega que tienen los animales. Y entonces, por un momento, me olvido de todo lo demás, del rancho, de la mujer en el río. Solo queda él caminando a mi lado bajo el sol de la tarde, con la cuerda floja entre mis manos, como si nunca nos hubiéramos separado. Le pido a Dios todas las noches por él. Espero que me lo cuide con mucho cariño. Una vez más, mis queridos huéspedes, gracias por permitirme estar acompañándolos. Siempre será mi más grande placer. Espero que este relato les haya gustado. Si fue así, por favor no duden en suscribirse. Esto nos ayuda a que nuestra bonita comunidad siga creciendo. No tengo otro canal de relatos de terror, así que si escuchan mi voz y mis historias en otro lado, no soy yo. Es un oportunista que se está robando mi contenido. Por favor, no consuman esos videos. Les mando un abrazo enorme hasta donde estén. Que la vida me los bendiga hoy y siempre. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.